Buenos días, queridos. ¿Qué tal estamos? ¿Estamos bien? Sí. Estupendo, estupendo. Muy bien. Sí, yo os quería contar algo que me llamó una vez poderosamente la atención. Y es que, de más joven, yo solía participar en alguna campaña que realizaba OM. Y en esas campañas pues, se predicaba el Evangelio en las calles, ¿no? y en los parques, ¿no? Y esta imagen la tengo grabada en mi mente desde bien joven, ¿no? Y es allí el predicador, ¿no? predicando, y un montón de personas de la calle que se acercaban y escuchaban del mensaje, ¿no? y escuchaban la predicación, y tú podías tener allí alrededor como 70, 80 y a veces hasta 100 personas escuchando la exposición de la palabra. Pero siempre me llamaba la atención lo siguiente, y es que cuando el predicador mencionaba la palabra pecado, aquello se vaciaba. La gente empezaba a desfilar, cada uno se iba, y quedaban allí, pues a lo mejor se veía 80, 100 personas, quedaban justo 5, 6 personas, a lo mucho 7. Y es que hablar de pecado es poner el dedo en la llaga. Hablar de pecado es poner el dedo en nuestra llaga. Y Oseas realmente pone el dedo en la llaga, porque habla de pecado. Justo este es el capítulo 7 que nos toca hoy. Oseas nos trae este tema delante de nosotros. Así que vamos a venir al capítulo 7 que nos toca hoy del libro de Oseas y vamos a examinar la naturaleza dañina, la naturaleza terrible del pecado a través de esta porción de la palabra. Dice así, Oseas 7. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras. Delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores, aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo, y aun canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Yavarán a Egipto, acudirán a Siria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. ¡Ay de ellos! Porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron. Se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será escarnio en la tierra de Egipto. Y justo la porción que tenemos esta mañana sucede a un oráculo profético que nos compartió Miguel Ángel el domingo pasado, y que realmente ese oráculo profético con el que termina el capítulo 6 de Oseas es una excursión, un viaje turístico
a través de la impiedad, ¿no? Mirad el capítulo, recordad capítulo 6, al final del capítulo 6, dice así: ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes matan el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. Así que el profeta, a través de su oráculo, nos ha dado una perspectiva de la maldad de Israel, llevándonos a distintos sitios de iniquidad, de pecado y de decadencia espiritual. El profeta ha denunciado la impiedad en varios enclaves que son estratégicos y que jalonan Israel de un punto a otro de su geografía. Y uno piensa, cuando uno ve esto, ¿hay solución para esta ruina? ¿Hay cura para Israel? ¿Se puede atajar la situación? Y leemos en la porción que nos toca hoy. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. Porque hicieron engaño, y entra el ladrón, y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo memoria de toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Ellos acaban de decir, un poco antes, capítulo 6, versículo 1, Jehová nos curará, Jehová nos vendará. Y el divino sanador se pone manos a la obra, pero un vendaje no es la solución. Sería como tratar una enfermedad terminal, como el cáncer, poniéndole tiritas. ¿A alguien se le ocurriría eso? ¿Algún médico pensaría en eso? Pues no. Cuando uno está realmente enfermo, cuando uno está realmente grave, la solución no son tiritas, la solución no es un vendaje. Y lo que hace aquí el divino sanador es poner a la nación frente a su realidad para constatar que el pecado lo ha invadido todo, absolutamente todo, y que el enfermo se halla en estado terminal. Bajo la superficie, lo que encontramos es una sucia y podrida llaga de pecado, que lo infecta todo y que arruina la situación. Y esto no podemos ocultárselo a Dios. Esto no podemos ocultárselo. Dice, tengo en memoria toda su maldad. Les rodearán sus obras. Delante de mí están. Esta es la situación. Es una situación de bancarrota espiritual, de degradación total, de pecado y de ruina espiritual. Y hoy me gustaría, con la ayuda del Señor, que nos detuviéramos en tres figuras. Hay muchas figuras que usa el profeta en este capítulo 7 para describir la situación de Israel. Pero me gustaría que nos detuviéramos en tres figuras que son usadas por Oseas justo para describir esta situación espiritual, porque nos dan lecciones, nos dan principios acerca de la naturaleza dañina, de la naturaleza destructiva que tiene el pecado. La primera es un horno encendido, la segunda es una torta no volteada y la tercera es una paloma sin entendimiento, que han aparecido a lo largo de todo el anuncio profético. Y estas tres figuras nos llaman la atención justo acerca de esta naturaleza tan dañina y destructiva que tiene el pecado en nuestras vidas. Queridos, la historia de Israel es una llamada de atención para ti y para mí. Es una llamada de atención para ti y para mí. Para la Iglesia hoy. Dice en 1 Corintios 10:11 que estas cosas se escribieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado el fin de los siglos. Así que haremos muy bien en tomar nota. Primera de las figuras, el horno de fuego. Y es que lo que acabamos de leer es que el pecado gobierna las altas esferas, versículos 3 y 4, ¿no? Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros,
Son como horno encendido de hornero, que cesa de avivar el fuego después de que está hecha la masa hasta que haya leudado. Los líderes de la época han dejado de honrar a Dios y de servir al pueblo para servirse a sí mismo, buscando poder, buscando influencia, buscando su propia honra a cualquier precio. Y la figura de este horno que nos ha presentado aquí el profeta, cuya llama todo lo consume, no describe más que las luchas palaciegas, las luchas de palacio. Jueces, altos dignatarios, están tramando constantemente al servicio de sus propios intereses, nada más que de eso. Y los reyes se van a suceder uno tras otro en un festival de intrigas, de traiciones y de asesinatos. Es lo que está describiendo con este horno de fuego. La crisis social y espiritual lo ha infectado todo. La situación es terrible. Y los dignatarios que vemos aquí no son ni más ni menos que un fiel reflejo de sus administrados. Y si no, lee los capítulos 5 y 6. Un fiel reflejo, el promedio del pueblo. Esos son los dignatarios. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis histórico, para dar un poco, muy rápido. Mirad, para darle contexto histórico a lo que está ocurriendo aquí. Oseas comienza su ministerio con Jeroboam II, que es un rey que reina durante 41 años, un reinado muy prolongado, y son años de mucha bonanza económica, pero a la vez de decadencia espiritual. A este rey le va a suceder su hijo Zacarías, que fue ejecutado públicamente por Salum, el cual reinó por un mes. Salum es asesinado por un pérfido, el pérfido Manahem, a quien va a suceder su hijo Pecaía, que a su vez es asesinado y depuesto por Peca, capitán de su guardia. Peca va a reinar 21 años y este a su vez es asesinado por Oseas, último rey de Israel antes de que Israel fuera conquistada por los asirios en el año 721 a.C. Por cierto, este último rey, Oseas, seguramente murió en el exilio. ¿Qué os parece el panorama? Vamos. La realidad supera a la ficción, como se suele decir, ¿no? El horno, que todo lo consume justo, es figura de esto que está sucediendo. Es figura de un patrón de pecado que se repite por años. Y ese patrón consiste en anteponer a Dios, en anteponer al yo antes que a Dios. Y poner a quien tengo a mi lado a mi servicio, en lugar de ser yo el que sirve. Y los altos dignatarios, incluidos todos los reyes, han vivido así por años. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Pues podemos esperar esto, este relato histórico, ¿no?, que hemos leído. Por cierto, todo eso es un resumen de Segunda de Reyes, ¿no?, de unos cuantos capítulos de Segunda de Reyes. Lo podéis leer por ahí con cuidado. Y esto está, pregunto, ¿esto está alejado de tu realidad y mi realidad? ¿Esto está muy lejos de nosotros? Para nada, diría yo. Absolutamente para nada. Fijaros, yo creo que tenemos el mismo potencial. Tenemos el mismo potencial. En potencia podemos hacer lo mismo, como ellos. Lo único que a lo mejor no hemos tenido la oportunidad. ¿Vale? A lo mejor no hemos tenido la oportunidad. Si tú y yo invertimos el orden establecido por Dios y ponemos nuestro yo en el altar de la adoración, bastará que se nos presente la oportunidad para hacer exactamente lo mismo. Para hacer exactamente lo mismo que nos describe aquí Oseas. Porque esto es una cuestión del corazón. Es una cuestión del corazón. Dice, versículo 6, aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Querido, querida, cuida tu mente, cuida tu corazón. Leemos en Proverbios 4, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuida tu corazón, cuida tu mente. Cuidado, no estemos poniendo el yo en el altar de la adoración y estemos entrando en un terreno muy, muy peligroso. Moraleja, enseñanza de esta primera figura que encontramos en Oseas del horno encendido. Cuando el pecado gobierna y cuando le abrimos la puerta, su alcance no tiene límites.
Dice el versículo 7, no hay entre ellos quien a mí clame. La situación ya es desesperada. El pecado lo ha gobernado todo. El pecado ha tomado el control. Y déjame que te diga algo. Si cedemos o negociamos con el pecado, has de saber una cosa, que el pecado no llama a la puerta para negociar. El pecado llama a la puerta para tomarlo todo de ti y de mí. El pecado llama a la puerta y a ti te hace parecer decir, bueno, yo cedo esta parcela, pero no. El pecado no ha venido para tomar una parcela de tu vida. El pecado ha venido para destruirla toda, absolutamente toda, y todo lo que tienes a tu alrededor. Solo busca destruir. Es como ese horno de fuego que arde y que todo lo consume. Así que no pensemos que lo podemos dominar. No podemos dominar el fuego, ¿no? Recientemente hemos tenido episodios muy tristes, ¿verdad?, del fuego. Y cuando tú no sabes que el fuego es peligroso, cuidado, el fuego te mata. Segunda de las figuras, una torta no volteada, versículos 8 al 10. Dice así, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Israel o Efraín, que se utilizan de forma intercambiable en el texto, es indistinguible de sus vecinos. No se sabe quién es uno y quién es otro. Ellos debían ser sal y luz, pero ni salan y además están caminando a tropezones en la oscuridad del pecado, en la oscuridad de sus tinieblas. Y es como una torta no volteada. ¿Una torta no volteada qué es? Cuando la metes al horno, ¿qué pasa con una torta no volteada? Como no le des la vuelta, por un lado, ¿qué pasa? Se te quema, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo queda? Queda cruda, ¿no? Entonces, ¿eso te lo comes? Oye, nadie aquí, ¿no? Os haría comerse una torta. No te sirve para nada. Así es Israel. Una torta no volteada. No sirve para nada. Y esto es a causa de que se ha mezclado con los demás pueblos. Son indistinguibles de sus vecinos. Su doblez espiritual les va a incapacitar, les incapacita para cumplir la misión que tienen como pueblo de Dios. Y es que además vivir así es sumamente desgastante. Vivir según un llamado que no es el llamado del pueblo de Dios consume mucha energía. Da mucho gasto energético. Dice que la nación, versículo 9, dice, despojaron de extraños su fuerza y él no lo supo. La nación fue poco a poco, sin ser muy consciente de ello, perdiendo fuerzas. Y sus canas le han cubierto y él no lo supo. Vivir así, vivir en doblez espiritual, vivir con un pie en un sitio, con otro pie en el otro, es imposible. No puede ser, porque al final vas a terminar desgastado, vas a terminar agotado, vas a terminar arruinado. La nación gastó sus energías, como los paganos, y esto le debilitó hasta un punto que llegaron, fijaros, a preferir en su soberbia su propio camino antes que buscar a Dios, antes que venir a los brazos del Señor. Los brazos del Señor estaban abiertos y ellos en su soberbia prefirieron seguir su propio camino. Versículo 10, y la soberbia de Israel testificó contra él en su cara y no se volvieron a Jehová su Dios ni lo buscaron con todo esto. Así que el pecado nos hace vivir como una torta no volteada y nos incapacita para el testimonio, nos incapacita para el servicio, nos incapacita para ocuparnos de otros. El pecado es incapacitante, no solamente lo quiere todo de ti, sino que además es incapacitante. Tercera de las figuras, la paloma sin entendimiento. Y aquí me gustaría ilustrar esto de forma un poquito gráfica. También recuerdo de joven estamos en un grupo de amigos y a algunos de ellos le gustaba empinar, pero bien, más de la cuenta, ¿no? Tanto era así pues que algunos se cogían unas cogorcias, pero vamos, impresionantes, ¿no? Y
Yo pasaba tiempo con ellos y me di cuenta siempre del mismo patrón, ¿no? Para reconocer la borrachera de alguien, incluso gente que tenía ya un aguante, ¿no? Había gente que se podía tomar 15 cervezas, ¿no? Y estaba en pie, ¿no? Y parecía que controlaba la situación, ¿no? Pero yo me empecé a dar cuenta de algunos patrones de comportamiento que por mucha apariencia externa que hubieran, decía, mira, tú estás más borracho que una cuba, ¿no? El primer patrón de la borrachera es la exaltación de la amistad. Te pegaba unos abrazos, amigo mío, ven aquí, y te abrazaba así, te achuchaba y tú te quedabas ahí trémulo, ¿no? Tranquilo, tranquilo, ¿no? Exaltación de la amistad. El segundo patrón para reconocer la borrachera es la exaltación de los valores patrióticos. Bueno, y esto es muy fácil de explicar, porque cualquiera que asistiera a la final del Mundial del 2010, ¿no? Tú tenías en la parte vieja de San Sebastián, ¿no? A los vascos, o en las Ramblas de Barcelona, los catalanes, allí cocidos de cerveza hasta arriba y gritando, yo soy español, español, español. ¿Os acordáis, no? De esas escenas. Tú decías, pero ¿cómo puede decir esta gente estas cosas, no? Bueno, están cocidos de cerveza hasta arriba, ¿no? Es decir, exaltación de los valores patrióticos. Y la tercera, es decir, si se da esta ya, borracho seguro, borrachera asegurada, es negación de la evidencia. Te decía, oye, tío, estás borracho como una cuba. No, yo controlo. Yo me voy en coche. Para casa me voy en coche, ¿no? Y, no eras capaz ni de meter la llave en la cerradura, ¿no? Pero ¿cómo te vas a ir para tu casa en coche? Negación de la evidencia. Y es que, queridos, esto parece divertido, ¿no? O parece así anecdótico, pero el alcohol tiene un efecto en nosotros tremendo, ¿eh? Tiene un efecto que nos hace que vivamos una realidad o que no nos demos cuenta de la realidad en la que estamos. Es decir, el alcohol tiene un efecto alienante, distorsiona la realidad. Cuidado, no nos embriaguemos de pecado. Cuidado, no nos embriaguemos de pecado. Porque el pecado distorsiona nuestra realidad espiritual. El pecado no nos deja ver más allá de lo que tenemos delante. Tiene un efecto distorsionador en nuestras vidas, que impide incluso que veamos nuestra ruina espiritual, que impide que veamos nuestra decadencia. Hemos visto la soberbia y autosuficiencia de Israel en medio de una situación decadente. ¿Cómo en medio de esa situación encima, permitidme la expresión, te puedes hacer, como dicen hoy los jóvenes, te puedes hacer el chulito, ¿no? ¿Cómo en medio de esa situación te puedes hacer el chulo? Y hemos visto, ¿no?, su soberbia, que los insensibilizó espiritualmente. Y en segundo lugar, la confianza en uno mismo, la autoconfianza propia, ¿no? Eso de pensarte que tú estás bien, ¿no? Eso de pensarte que tú controlas, porque ellos tenían a Dios. Dios no se había apartado de ellos, allí estaba el Señor. Pero ellos, ¿qué empezaron a hacer? Buscaron arreglos y estrategias humanas, arreglos carnales. Dice en el versículo 10 y 11, ¿no?, que Efraín es como una paloma incauta, que no tiene entendimiento. El pecado te deja sin entendimiento. ¿Y llamaban a qué? A Egipto, llamaban a Siria. Y entonces ellos hacían estrategias para librarse, ¿no?, para librarse de la conquista. Hacían estrategias con uno, hacían estrategias con otro. Cuando Egipto estaba más arriba en el orden mundial, pues se aliaban con Egipto. Cuando estaba Asiria, dejaban a Egipto de un lado y se aliaban con Asiria. Es decir, estaban buscando en todo momento estrategias humanas, alianzas cambiantes con Egipto y Asiria, en lugar de confiar en el Señor, que los quería proteger, que los quería cuidar, que los quería guardar. Y esto les llevó a la destrucción. Esto les llevó a la destrucción realmente, como vamos a ver más tarde. Recuerda, como dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho. Y esto es lo que hace el pecado con nosotros, engañarnos, mostrarnos un camino que aparentemente es derecho. Pero ¿qué dice después Proverbios 14:12? Pero su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El pecado nos obnubila espiritualmente, nos impide ver nuestra condición, nuestra situación. Es terriblemente dañino, nos hurta la bendición de Dios, nos lastima, nos desgasta, nos trae problemas y nos mete en problemas y nos lleva siempre a soluciones propias,
alejadas de Dios y de su misericordia. Y uno se pregunta, ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está el Señor en todo esto? Versículo 12, dice así: cuando ellos fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, le castigaré conforme a lo que he anunciado en sus congregaciones. Dios está ahí para castigar. Y cuando hablamos de castigo, no es esa venganza, ¿no?, que se deleita en la ira, ¿no? Dice, ahora que te voy a machacar, ¿no? Cuando hablamos aquí de castigo de Dios, es la manera en la que Dios nos disciplina, la manera en la que Dios aplica corrección a los suyos para que entendamos cuál es nuestra situación de verdad y así podamos volver a Él en arrepentimiento. La disciplina, el castigo de Dios, que es la disciplina divina, tiene un propósito didáctico, nos quiere enseñar que fuera de Dios, que fuera de la comunión con Él, no hay satisfacción. Y fíjate, nota aquí la disciplina de Dios. Casi 40 años estuvo Oseas, ¿no?, llamando al pueblo al arrepentimiento, ¿verdad? Así que Dios sí que castiga el pecado, porque Dios nos disciplina. Dios, al que toma por hijo, disciplina para que sus hijos puedan volver a Él. Pero lo más terrible de todo esto es que el pecado supone una afrenta contra el 3 veces santo Dios. Y el mensaje de Oseas es desgarrador. Permíteme leer los siguientes versículos, 13, 14, 15. Y fijaros que hay una palabra que se repite constantemente. Hay una expresión y una palabra que se repite ahí constantemente. Versículo 13, leo de nuevo. Dice así: ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para el trigo, y el monstruo se congregaron, y se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. ¿Qué se repite aquí? Contra mí. El pecado es una afrenta a la santidad de Dios. Me gusta mucho cómo traduce aquí la versión, la Biblia de las Américas, porque no dice yo los redimí, dice yo los redimiría. En realidad lo dice en condicional. ¿Qué quiere decir eso? Que los brazos del Señor están abiertos, está buscándonos continuamente. Yo los redimiría. Venid a mí, ¿no? Yo os quiero redimir, pero ellos, lejos de hacerlo, se rebelaron contra Él, pensaron mal contra Él. Dios los había rescatado de Egipto y sigue extendiendo su brazo redentor. Sin embargo, ellos persistían en su rebeldía y hablaban mentiras contra Dios de forma insensata y torpe. Autoconvencidos de su justicia, rechazaron la voz de Dios a través del profeta Oseas, porque estaban más preocupados de su posición y de su fama que del pecado. No había un arrepentimiento genuino en sus vidas. No clamaban a Dios de corazón. Y el Señor, queridos, esto no lo puede pasar por alto. Ha empezado el mensaje profético de hoy diciendo en el versículo 2, diciendo así: tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras. Delante de mí están. Dios no va a mirar para otro lado. Dios no hace como hacen los niños, ¿no?, que se tapan los ojos y ya, como no ven, nadie les ve, ¿no? No, Dios no hace eso. Delante de mí están. Versículo 13. Ay de ellos porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos. Y pocos años después de que Oseas pronunciara estas palabras, Dios disciplinó a Israel. Dios los disciplinó y los entregó al cautiverio, los entregó a los crueles asirios. Y hasta aquí la historia de Israel, que terminó en el año 721 a.C. Ahora, ¿qué nos dice este mensaje hoy? ¿Qué nos dice hoy este mensaje para ti y a mí, para la Iglesia de hoy en día? Pues hoy el mensaje de Oseas sigue más vigente que nunca. Y hoy también sigue poniendo el dedo en mi llaga y en tu llaga. Hoy también sigue poniendo
el dedo en la llaga. Recuerda 3 cosas. El pecado no viene para jugar contigo. No quiere una parte de ti. Lo quiere todo, porque lo quiere destruir absolutamente todo. Es un cáncer que te va a arruinar la vida y que te va a destruir. El pecado, arraigado y permitido, nos incapacita, es incapacitante. No podemos servir a Dios y lastra nuestro testimonio, el testimonio de nuestra fe, porque nos hace indistinguibles del vecino. Y en tercer lugar, como el alcohol, el pecado mina nuestra sensibilidad espiritual. Y mi pregunta es, queridos, ¿merece la pena vivir así? ¿Merece la pena vivir así? ¿Cómo nos relacionamos con el pecado? ¿Cómo nos relacionamos nosotros con el pecado? Dios no va a permanecer indiferente cuando en nuestra vida hay connivencia con el pecado, cuando nosotros lo estamos permitiendo, cuando no estamos luchando contra él, ya que esto es una mofa a la redención que Dios nos trae en Cristo Jesús y es una afrenta a su santidad. Nuestro pecado ha costado un altísimo precio al Santísimo Señor, la vida en la cruz de su unigénito Hijo, de su amado, para que tú y yo no tengamos que padecer la ira de Dios sobre nosotros. Y mi pregunta es, ¿me duele más mi pecado o me duele más mi problema? ¿Me duele más mi pecado o me duele más mi reputación? Pablo, años después, interpeló así a los creyentes en Roma. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué contesta después? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuidado, que no convirtamos la gracia de Dios en una suerte de gracia barata, una especie de licencia para pecar por saberme perdonado. Abramos los ojos si nos creemos bendecidos con esta suerte de gracia barata, porque la gracia tiene un precio y el precio es infinito. La vida de nuestro Señor Jesucristo. La vida de Dios hecho hombre. No me digáis que la gracia no cuesta. La vida del Santo Dios encarnado para pagar por ti y por mí, en nuestra miseria y en nuestra maldad. El precio de la gracia es infinito y el logro de la gracia en esa cruz es que hemos sido comprados, es que hemos sido rescatados, es que hemos sido adquiridos. Permitidme la expresión, es que cambiamos de dueño. Antes mi dueño era el pecado. Y el pecado es un dueño que es un tirano, es un maltratador. Te zarandea, te destruye, te aniquila por completo. Y el Señor Jesús nos ha comprado de ese maltratador, que es de ese tirano, y nos ha dado una vida nueva. Y ahora tenemos un nuevo dueño que nos ama, que nos quiere bendecir, que nos quiere auxiliar, que nos quiere guardar, que nos quiere cuidar. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Bendito dueño el que tenemos ahora, bendito Señor el que tenemos ahora. Dice así, termina diciendo Pablo en Romanos, dice, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Estoy leyendo en Romanos 6, al final del capítulo. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos, ¿qué es? Siervos de Dios, es decir, hemos cambiado de dueño, hemos sido liberados del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios. ¿Qué tenéis como fruto? La santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Ahora tenemos lo que nos conviene. Leía Miguel al comienzo del culto, ¿verdad? En el Salmo 93, versículo 5. La santidad conviene a tu casa. Y eso es lo que viene a darnos el Señor, ¿no? Unas vidas nuevas, unas vidas que pueden crecer en santidad para servir a Dios, para honrar a Dios y para disfrutar de la comunión con Él. Roguemos al Señor que nos haga sensibles a cualquier pecado que hayamos podido esconder de forma voluntaria o involuntaria, o que hayamos podido silenciar. Que la luz del Evangelio abra nuestros ojos espirituales para detestar lo que Dios aborrece, lo que Dios detesta y supone una afrenta a su voluntad. Que no apaguemos la voz del Espíritu Santo y podamos venir continuamente a la cruz de Cristo para vivir vidas consagradas a Él. El mensaje de Osea está vigente. Es el mismo mensaje, en otros términos, pero el mismo que el Señor Jesús trajo allí en Apocalipsis a la iglesia en la Odisea. Acompáñame a Apocalipsis 3. No vamos a leer todo, pero sí algunos textos, algunas porciones, algunos versículos de esta porción. ¿Somos fríos o calientes con el pecado? ¿Cómo somos? ¿Somos tibios? Dice así, Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres, dice, vamos a empezar a leer en el 12, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y dice un poquito después, versículo 18, por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colilio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que me aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Está el Señor hoy llamando a la puerta de tu corazón para arrepentimiento? ¿Está el Señor tocando la puerta de tu corazón para arrepentimiento? ¿Está siendo tocado tu corazón por la palabra del Señor? Vamos a tener un momento de silencio y confesar al Señor y hablar con el Señor lo que tengamos que hablar con Él y lo que tengamos que decirle. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Que el Señor os bendiga.